Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones del material que subo a lo largo de la semana y de los datos que sobre la cuestión social voy compilando, comentando, así como de otros temas que estoy seguro que les pueden resultar de interés a todas y a todos. El día de hoy voy a hablar del doloroso caso de la tasa de feminicidios que estamos registrando en el país. El caso de Devani Escobar es tremendamente indicativo de la violencia que viven las mujeres en el país y de toda la violencia que se asocia a este tipo de casos y que evidentemente ha terminado en un escandaloso y catastrófico papel que ha jugado la Fiscalía de Nuevo León en este tema y en otros que evidentemente están por ahí. Pero en el caso de los feminicidios, es importante decir que son un tipo especial de los homicidios. Generalmente se confunden los datos que hay en el país. Se habla de 10 feminicidios al día, de 11 feminicidios al día. No es así. Al día se cometen o se perpetran en promedio, sí, entre 10 y 11 homicidios en contra de mujeres, pero no todos ellos son catalogados como feminicidios. Los feminicidios son esta forma especial o esta forma particular del homicidio en la cual el perpetrador comete este acto ruin, este acto vil en contra de las mujeres por ese hecho, por ser mujeres. Está detrás la misoginia, el machismo, los estereotipos, la violencia de género que se expresa de esta manera salvaje y que termina quitándole la vida a las mujeres debido a su condición de ser mujer. Dicho esto y aclarada y haciendo esta precisión, es importante decir que o insistir en que son 3 casos aproximadamente al día y que esto implica una tasa muy alta. Lamentablemente a nivel internacional no tenemos un criterio de comparación dado que la tipificación de estos delitos no necesariamente son la misma. En otros países se clasifica o se tipifica este delito como crímenes de odio cometidos contra mujeres y que no necesariamente coincidirían con el tipo penal respecto de lo que aquí se llama el feminicidio. Pues bien, si consideramos los datos, insisto, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que nos vamos a encontrar es que las políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación del feminicidio han tenido muy poca eficacia. Se han emitido varias alertas de género en varios estados para intentar contener, reducir, atemperar la violencia que se comete y se perpetra en contra de las mujeres, pero lo que hemos visto es que no ha habido una disminución sustantiva y que por el contrario, en el caso del feminicidio, tenemos un problema real en términos de que se ha recrudecido, ha incrementado la tasa que tenemos en los últimos años. Por ejemplo, si comparamos el periodo que va de los años 2015 al 2018, lo que nos vamos a encontrar es que la tasa de feminicidio fue de 1.1 mujeres por cada 100,000 en el país. Esa tasa, esa misma tasa promedio, la registraron 3 entidades: Chiapas, San Luis Potosí y Jalisco. Y tenemos un conjunto importante de entidades que rebasan con mucho esta tasa. Por ejemplo, para ese mismo periodo, 2015 al 2018, tenemos que Sinaloa tuvo la tasa más alta del país con 3.1 víctimas por cada 100,000 habitantes. Le siguió Colima con una tasa prácticamente similar de 3. No olvidemos que Colima, de acuerdo con el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha sido también para este mismo periodo la entidad con más alta tasa de homicidios dolosos en el país. En ese estado, al menos, algo debe estar pasando que se vinculan y que están quizá de una manera muy probable correlacionadas estos indicadores. Tenemos además los estados de Morelos con 2.5, Oaxaca con 2.2 y Tabasco con 2.1 víctimas por cada 100,000 habitantes. Son las 5 entidades donde hay
mayor tasa de feminicidios, pero para completar las 10, hay que decir que también están Sonora, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León y Chiapas. Y en el mismo nivel prácticamente estarían las ya señaladas San Luis Potosí y Jalisco. Estamos hablando de las entidades que en los últimos 3 años de la pasada administración se perpetraron la mayor cantidad en términos relativos de feminicidios en el país. Pero este tipo de análisis son relevantes porque nos permiten hacer comparativos de lo que está ocurriendo en el tiempo. Y lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, para los que tenemos ya estadísticas completas, que son del 2019 al 2021, lo que nos encontramos es esta gráfica que tenemos en la pantalla y donde vemos que la tasa promedio en el país se incrementó y que esa tasa pasó de 1.1, como se veía en la diapositiva previa, y ahora tenemos una tasa promedio para el periodo 2019 al 21 de 1.5 víctimas por cada 100,000 mujeres. Es decir, en esta administración, en sus primeros 3 años, ha habido una mayor violencia feminicida que en los últimos 3 años de la pasada administración. El comparativo no es totalmente válido en términos de que no estamos comparando los primeros 3 años frente a los primeros 3 años, pero sí cobra pertinencia porque en la administración del Peñato, los últimos 3 años, es decir, 2015 al 18, efectivamente hubo la mayor cantidad de violencia homicida y feminicida en el país, de tal forma que estamos comparando los peores años de la administración previa frente a los primeros 3 años que ojalá sean los peores en el sentido de que venga una disminución relevante para el país. Ahora bien, es importante mencionar que en estos primeros 3 años de la administración que corre a nivel federal, que es la 2019 al 2024, tenemos que Morelos es la entidad con mayor tasa de feminicidios, 3.1, la cual es idéntica a la que presentó para los años previos Sinaloa, que fue la entidad más violenta, pero recordemos que, como está aquí en la gráfica, Morelos en los 3 años previos había sido la tercera entidad con mayor tasa feminicida en el país. Quiere decir que Morelos es un estado con enormes focos rojos en la materia y donde poco o prácticamente nada se ha hecho, dado que ha empeorado la situación. Pero además tenemos a varias entidades y a mucho más entidades que rebasan el promedio nacional. Como veíamos en la diapositiva anterior, del 2015 al 2018, está aquí en la pantalla, había 7 entidades, perdón, no es cierto, 12 entidades que rebasaban el promedio nacional. Ahora, en este nuevo periodo, tenemos a una cantidad superior con indicadores mucho más elevados. Recordemos que había estados que estaban al mismo nivel del promedio nacional de 1.1 y ahora efectivamente hay 2 entidades que tienen el mismo promedio, pero que si observamos la gráfica tal como se presenta aquí, tenemos una cantidad, insisto, mayor de entidades que rebasan al promedio nacional con promedios superiores a los del periodo previo. De esta forma son Morelos, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Quintana Roo, Colima, Veracruz, Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco, la Ciudad de México, Coahuila y el Estado de México. Son los estados en donde tenemos la mayor tasa, insisto, de feminicidios para los últimos 3 años completos, para los cuales hay información y nos habla de un recrudecimiento, de una profunda descomposición del país. Y si vemos, evidentemente las diferencias que hay entre estados son abismales. Si comparamos la tasa que existe en Morelos frente a la de Yucatán, la diferencia, la brecha es evidentemente abismal. Finalmente, vale la pena comentar qué está pasando en este año y veamos cómo la tasa de feminicidio para el primer trimestre, es decir, el periodo de enero a marzo del 2022, nuevamente Morelos aparece en primer lugar, pero fíjense ustedes, el caso de Nuevo León aparece ya en el segundo lugar con la mayor tasa, como con la segunda mayor tasa de feminicidios, pero observemos la gráfica previa, ya Nuevo León estaba en el tercer lugar nacional
para todo el periodo de 2019 al 2021 y vean cómo Nuevo León era el séptimo estado del 2015 y el 2018. Es decir, hay un proceso de degradación acelerada en Nuevo León que ha llevado a que este estado se convierta en el 2022 para el primer trimestre al menos de lo que tenemos información y que no estaba todavía el caso de Devani Escobar, ya era la segunda entidad en este año, en el primer trimestre con mayor tasa de feminicidio. Aparecen ahora Aguascalientes en tercer sitio, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas, Campeche, Chihuahua, Baja California Sur, Veracruz y el Estado de México como las 10 entidades que tienen la mayor tasa feminicida en el país. Tenemos una tasa de 0.35 que proyectada en el tiempo nos estaría llevando a una tasa de aproximadamente 1.40, 1.38 si es que se mantienen las mismas condiciones del 2022. Podríamos estar, por lo tanto, en otro año promedio que sería devastador para el país, porque la realidad que tenemos para los últimos 3 años en esta materia ha sido auténticamente espantosa, con el añadido de que las autoridades gubernamentales han tenido caso casi omiso respecto de lo que está ocurriendo en el país. Hay un dejo de olvido, un dejo de indolencia respecto de lo que pasa con los feminicidios en México, y ha sido el propio Ejecutivo Federal quien se ha encargado de denostar a los movimientos feministas, de acusarles de ser grupos interesados, cuando no se ha entendido sobre todo que las mujeres no son colectivos o grupos de colectivos. Las mujeres son más de la mitad de la población nacional, no son un grupo vulnerable, son evidentemente personas plenas de derechos que tienen, de acuerdo con la Constitución, el derecho a la igualdad y de acuerdo con la ley, también no solamente el derecho a la igualdad, sino el derecho a vivir o el acceso a una vida libre de violencia. Por lo tanto, el Estado mexicano, podemos afirmar, está fallando en esta materia. Urge reconvertir las políticas, urge revisar mecanismos como la alerta de género y urge, desde luego, emitir, quizá valga la pena hacerlo, una alerta de emergencia nacional. El feminicidio no puede seguir siendo de estos niveles, no puede seguir en la impunidad y no puede seguir habiendo una total indolencia, indiferencia con las víctimas. Este es el comentario, les agradezco mucho la atención, les agradezco verme, escucharme, insisto en la invitación a suscribirse a mi canal y les espero en la próxima. Muchísimas gracias.